y después se va. Ahí figura como que está De tener grabando. grabación, Bien. parece que está grabando, vamos a ver. Bueno, Ok, entonces, bueno. ¿querés Lo que salió retomar? en el chat, quiero retomar esos mensajitos y después ya empezar con el PowerPoint así rápido. Dice, en respuesta a lo que habían planteado sobre el amor a Reyes, que no me acuerdo cuál es el nombre de Reyes, perdón, yo voy leyendo lo que dice ahí, Ceci Lisi dice, exacto, debe ser una profesión bien paga y por más que nos encante nuestro trabajo, debemos alejarnos del concepto de voluntariado, del Exacto, llamado divino, de la mera exacto, vocación. sí. Después Arrigues volvió a decir, amar no significa reclamar hacer algo sin dejar de hacer lo otro. He escuchado decir, estudié por una salida laboral, no porque me guste. Es ahí donde no hay interés de seguir aprendiendo e investigando para mejorar la enfermería. Bueno, tal cual, hay algo de una voluntad interna de seguir queriendo conocer más. Y ahí también radica algo de lo que dije antes de la transformación. Después Paola Coronel dice, tenemos que aprender a separar una cosa es el amor y otra cosa es la profesión. Bueno, hay como diferentes miradas, ¿no? Que no necesariamente son excluyentes, ni una está bien ni está mal. Lo Mm. importante es eso, que lo debatamos, porque a partir Uno, de esos debates es que nos empezamos a mover. una compañera dijo en la presentación que hizo en el aula que la carrera de enfermería le permitió estar en las situaciones más difíciles con una persona, y si uno está en esas situaciones difíciles con una persona es porque le está brindando amor, básicamente, por eso la estás acompañando, pero que la enfermería, la carrera le permitió hacerlo desde una posición, inclusive cuidándose ella misma, ¿no? O sea, le permitió ese acceso sin hacerse pelota, porque tenés un manejo distinto. Entonces no son excluyentes, pero sí uno debe estar bien mentalizado que lo está haciendo con una disciplina por detrás y no por una cuestión de vocación, ¿sí? Sí, yo cada vez que me entero en diferentes grupos de colegas y qué sé yo, que, o como nos contó recién Enrique, o como leemos en el grupo de la materia, que alguien se contagió con COVID o que alguien está con licencia por estrés laboral o incluso que algún colega se murió, ¿sí? Por la ¿Sí? exposición que manejamos. Yo me hago siempre esta pregunta, que la leí también de algo que plantea Karina Ramaciotti en la cursada, que es ¿quién cuida, quién se ocupa de cuidar a quienes tenemos el trabajo de cuidar? ¿Quién nos cuida a quienes cuidamos? Porque alguien tiene que cuidar de quienes cuidamos. El ¿Quién hace Estado, eso? arrancando por el Estado, pero O bueno. bueno, no sé si hay respuestas, justamente. Me gusta dejar la pregunta ahí libre como para que se queden pensando un poco en eso, porque es bastante injusto, sino, y bastante paradójico. Nadie cuida a quienes cuidan. Si nos dedicamos la vida a cuidar, ¿por qué nadie cuida de nosotros? Estas son preguntas fuertes que nos tenemos que empezar a hacer. Después, Meli, bueno, fueron saliendo bastantes un cosas. montón de cosas, Meli, pero yo diría Sí, que arrancás porque si no vamos a tener que volver y se nos corta. sí. ¿Ahí se ve la pantalla? Estás Sí, en ¿no? eso. Ahí está. Bueno, ahí se ve en grande, ¿no? ¿Se ve bien? Sí. Bueno, ahora ya no veo el chat, no veo nada, así que nada, no voy a poder responder nada de eso. Yo lo voy mirando. Pero bueno, referido a esto de qué hacemos en la materia, en la materia de epistemología en enfermería, hay muchas maneras muy complejas de explicarlo, y le propuse a Lu hacer esto para poder transmitírselos en un lenguaje de cómo lo viví yo como estudiante, qué es lo que yo sentí que hacíamos en la materia como estudiante cuando la cursé. Y se me ocurrió que una gran metáfora, que a mí me sirvió, fue que con esta materia yo me pude poner los lentes para ver de lejos. Bueno, hay algo que tiene que ver, que es muy importante respecto de la mirada en esta materia. ¿Por qué necesitamos los lentes para ver de lejos? ¿Y por qué no los teníamos antes? Bueno, tenemos la vista acostumbrada a ver desde cerca. ¿A qué me refiero con ver de cerca? Estamos todos los días en el hospital, en el centro de salud, pendientes del trabajo de cuidar desde la cercanía. ¿Sí? Vemos el cuidado siempre desde cerca, vemos la labor enfermera desde cerca, en primera persona.
las personas que usan lentes acá me van a entender muy bien. Y las personas que no ven de lejos, ¿sí? Que pueden ver bien de cerca, pero que no ven de lejos. Cuando estamos viendo algo desde cerca y nos alejamos para verlo desde lejos, nuestra visión se pone borrosa porque tenemos los músculos de los ojos acostumbrados a ver desde cerca. Y a eso, nada, pero esa problemática a veces se termina volviendo, no sé si es la miopía la que hace eso, pero bueno, que hace que muchas personas necesiten lentes. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, estamos desde lejos y no podemos ver el colectivo? Nos ponemos unos lentes y empezamos a ver diferente, empezamos a ver con otra nitidez. Lo que nos aporta la materia es un poco esa nitidez al poder alejarnos desde la práctica cotidiana y verla desde otra mirada, ¿sí? Desde una mirada un poco más alejada, que cuando nos alejamos también dejamos de ver eso puntual y empezamos a ver todo lo que rodea, todo ese sistema, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando nos ponemos los lentes para ver de lejos? Vemos mejor. Esto mismo que decían antes. No sé quiénes usan lentes acá, pero Yo uso lentes. van a poder entender muy bien la metáfora. Sí, sí. Bueno, retomando un poquito de lo que dije antes, ¿qué es eso que estamos viendo desde cerca hasta ahora, ¿sí? Y queremos empezar a ver con otra perspectiva? Bueno, los procesos de investigación científica. Lo mismo que dije antes, todos los días los vivimos en primera persona. ¿Cuándo, dónde vemos los procesos de investigación científica? ¿Dónde están los procesos de investigación científica? Bueno, son más cotidianos de lo que creemos, ¿sí? Porque desde que nacemos somos personas socializadas en una sociedad justamente que valora la ciencia, que es una sociedad científica. Valora el conocimiento científico para construirse a sí misma. Entonces, en realidad, tenemos una manera de pensar científica intuitivamente, ¿sí? Porque es la que nos enseñan desde que somos chiquititos y chiquititas. Y eso mismo lo aplicamos en nuestra vida cotidiana a medida que vamos creciendo. No siempre podemos identificar eso como procesos de investigación científica. No estoy en el video, ¿no? Pero a veces, no. No. Por lo que estoy comiendo. Son 3, ¿no? No, varios. Ah, bueno, acá está el medio. Sí, no estoy en el video, ¿no? No sé si está en el Acuérdense de silenciar los micrófonos. Yo mientras voy siguiendo. Bueno, esto mismo, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en las materias prácticas de la carrera, estamos muy en contacto con procesos de investigación científica, pero no somos conscientes de que estamos en contacto con esos procesos. Por eso sirve la metáfora de somos miopes de la ciencia, porque la vemos de cerca todos los días, pero no nos damos cuenta que está ahí. Bueno, ¿qué es lo que nos van a ayudar a ver estos lentes para ver desde lejos, que son los lentes de la epistemología? Bueno, en el día a día, desde cerca, digamos que lo que hacemos es ver el contenido de lo que hacemos, ¿sí? Estamos en contacto con ese contenido. Con los lentes de la epistemología empezamos a tratar de ver desde lejos. ¿Y qué es lo que empezamos a ver desde lejos? La estructura. Empezamos a ver el sistema como un todo, ¿sí? Nos alejamos un poco del contenido y empezamos a ver todo eso justamente que recibe ese contenido. Acá es donde la cosa se empieza a poner un poco más abstracta, por eso utilicé este maravilloso meme de la señora pensando. Bueno. Ahí va. ¿Por qué es importante ver la estructura? Porque muchas veces vamos a poder ver que la estructura le da un sentido al contenido. ¿De qué manera podemos pensar esto? ¿Qué es lo que hay en común en todas estas imágenes? ¿Alguien puede ver qué es lo que hay en común? El agua. El agua. Bien, el agua. Que también el agua opera como contenido en todas las imágenes, ¿sí? Pero la estructura que hay alrededor de ese agua hace que tome un concepto diferente. Uno es una cascada, otro es un cubo de hielo, otro es un vaso, se me fue. Otro es una olla, otro es una pileta. Hay algo en común en el contenido, pero hay algo de esa estructura que hace que se transforme. Ver la estructura nos ayuda a entender el contenido dependiendo de qué es lo que podamos hacer con él. ¿Se me escucha bien o estoy ralentizada?
A veces se corta, pero está bien igual, ¿eh? Bueno, no sé por qué será, pero está funcionando medio lento. Bueno, solemos estar inmersos en el contenido sin dimensionar dentro de qué estructura nos estamos moviendo. Y acá les traje imágenes. ¿Pueden llegar a ver de dónde son estas imágenes? La UNCLI. Ahora nos suena un poco lejano, ¿no? Porque bueno, hace bastante que no recorremos todos esos pasillos, pero todos esos son lugares que habitamos generalmente. Y estamos tan inmersos en el contenido que a veces no vemos la estructura en la que nos estamos moviendo. Y acá les traje unos planos de la universidad y la historia un poco de la universidad también. No sé si se enteraron el año pasado con toda la movida que hubo para celebrar los 30 años, pero nuestra universidad antes era una fábrica de hilo. Y esa misma estructura le dieron otro contenido, cambiaron partes de la estructura y de una fábrica de hilos hicieron una universidad. Es muy interesante la metáfora para pensar cómo esta cosa del contenido y la estructura y cómo cambia el sentido de las cosas. Bueno. Así me está respondiendo. Ahí va. Bueno, los lentes que nos presta la epistemología para mirar los procesos de investigación científica nos van a ayudar principalmente para dos cosas. Poder separarnos de la cercanía del contenido y cuando tomemos distancia vamos a aprender a ver algo de esa estructura. Y esto ustedes ahora seguro me van a preguntar, que es, bueno, igual lo estuvimos charlando un poco hasta recién, ¿no? Pero, ¿y es importante realmente que como enfermeros, enfermeras, enfermeres podamos bastante? ¿Solemos pensar en las estructuras en las que estamos inmersos? ¿Y en qué nos podría ayudar? Acá les traje una foto de una unidad sanitaria de Lomas de Zamora. Podemos, por ejemplo, empezar por pensar cuál es la rutina de trabajo diaria particular de una enfermera en un centro de salud o en un hospital. Si en lugar de ver de cerca la rutina particular, ¿sí? Nos propusiéramos ver de lejos lo global, general, más resumida, yo les voy tirando preguntas para que ustedes se vayan pensando posibles respuestas. Y traje diferentes rutinas, ¿sí? De acciones que podemos desarrollar enfermeros, enfermeras, enfermeres. Si en lugar de ver de cerca nos propusiéramos verlo de lejos y resumirlo, ¿usaríamos las mismas palabras que usamos para describirlo cuando lo nombrábamos de cerca? ¿O para nombrarlo de lejos usaríamos otras palabras? Si usaríamos otras palabras, ¿cuáles serían las palabras que usaríamos? ¿Sí? ¿Las mismas, nuevas? ¿Como por dónde iría la cosa? Bueno, la epistemología, aparte de prestarnos sus lentes para ver desde lejos, también nos va a traer palabras nuevas, ¿sí? Que nos van a ayudar a poder nombrar a esta estructura, sin necesariamente estar hablando del contenido. Y acá viene la parte de por qué es bastante molesto, al principio, lo sé, pero porque es importante todo el vocabulario nuevo que nos trae la materia, ¿sí? Todas esas palabras que no conocemos, o que quizás conocemos, pero que en esta materia toman otro sentido, ¿sí? Acá tienen algunas.
se las tiro para que las vayan viendo, las vayan buscando, se vayan armando un glosario. Podemos pensar en armar un glosario en el aula virtual. No sé, fijémonos. Son un montón, ya sé. Por eso es importante ir abordándolas de a poquito. ¿Es realmente necesario que conozcamos y aprendamos a usar todas estas palabras? Bueno, acá viene la cuestión de las miradas de vuelta, ¿sí? Aunque estemos mirando lo mismo, una nueva manera de mirar requiere que usemos nuevas palabras. Acá viene la imagen esta de dos personas que están mirando lo mismo, pero lo ven de diferentes maneras, y lo que tienen que enunciar, lo que tienen que decir, dicen cosas diferentes. Entonces, las palabras tienen una razón muy importante de por qué son usadas. Va a generar rechazo tener que aprender palabras nuevas, pero hay una razón. Es para empezar a distinguir de qué estamos hablando. Cuando hablamos de ciencia y cuando hablamos de filosofía. Cuando miramos de cerca y cuando miramos desde lejos. Creo que un gran ejemplo, por ejemplo, me encantaría que me dijeran ustedes qué ven acá. Conejo. Un conejo. Y un patito también. Un pato y un conejo. El conejo y el pato. ¡Apa! Un pato y un conejo. Sí, Las dos. al principio parece un conejo y Depende después cómo- parece un pato. Como Sí, miremos, en primera ¿no? instancia Como que- el conejo. Claro. En primera instancia. Bueno, ejemplificadísimo lo de la mirada con esta imagen, ¿no? Acá se ve por qué es importante. ¿Cómo hablaríamos de un pato si solamente tenemos la palabra conejo? Bueno, tuvo que existir o se tuvo que crear la palabra pato, no sé. Pero para poder nombrarlo, para poder dar cuenta de su existencia tenemos que poder nombrarlo. ¿Por qué es importante que conozcamos y aprendamos a usar estas palabras nuevas? Aprender a utilizar estas palabras sabiendo las ideas o conceptos a los que refieren va a evitar que nos confundamos. Así vamos a poder distinguir más fácilmente entre contenido y estructura. Bueno, esa sería la primera parte. Si quieren podemos cortar acá, tiren alguna, díganme si entendieron más o menos o no, y qué sé yo, y después hacemos la segunda parte, pero me interesaría saber si entendieron hasta acá, por dónde va la cosa más o menos. No puedo leer el chat, pero... Sí, profe. Sí, profe. ¿Tenían en cuenta esto? ¿Pudieron ver esto hasta ahora o lo están empezando a entender ahora? A ¿De mí, qué va lo global de la materia? ¿puedo decir algo? Sí, sí, ¿Hola? ¿Se escucha? sí. Ah, a mí me pareció muy interesante lo de estas miradas, que lo que graficó mucho fue el número 9 y el número 6. Como desde donde uno se puede parar es desde donde mira, o lo que ve. Y me pareció interesante eso. Y algo que se me ocurrió pensar con respecto a eso es la tolerancia. Porque me parece que a veces, si tenemos distintas miradas, a veces no somos muy tolerantes con el otro. Y me parece que es importante tener una mirada por ahí diferente, pero también escuchar la mirada del otro.